Seguimos con los estudios bíblicos. Estamos con la revista El Plan de Dios para Israel en medio de la infidelidad de la nación. En la lección número 4. La lección esta se titula Elías y los profetas de Acera y Baal. Texto a 1. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Verdad práctica. El Señor sustenta con su fuerte mano a todos los que están dispuestos a proclamar la verdad de que Él es el único Dios digno de adoración. Vamos a ponerlo cómodo. Y la lección de esta mañana es la lección 4. Es Elías y los profetas de Baal. Vamos a ver si el hermano logra abrir ahí la presentación. La lección 4. ¿Cuántos han escuchado la historia de Elías? Amén. ¿Verdad? De lo que se trata esta historia. Elías y los profetas de Baal. Amén. Estamos en la escuela bíblica y también el hermano está aprendiendo cómo llevar este tipo de archivo, porque antes teníamos otro tipo de archivo. Entonces, en la historia bíblica está Primera de Reyes 18, como ya lo leímos. La palabra habla del profeta Elías como ese profeta que desafió la autoridad. Amén. Por el nombre del Señor. Es un profeta que es tomado como ejemplo, un ejemplo vivo de lo que es el celo por el nombre del Señor y por la obra del Señor. Vamos a estudiar cómo la vida de Elías, cómo él se enfrentó valientemente a estos profetas y a la autoridad, al rey Acab y a esta reina que era idólatra. Y también esta mañana vamos a aprender lecciones espirituales, principios que son aplicables a nuestra vida, que es lo más importante, enfocados en la vida de este rey. Vamos a seguir. En la vida de Elías hubo un punto de inflexión que lo hizo reflexionar. Todos nosotros en nuestra vida normal, en nuestra vida cristiana, hemos tenido en la vida un punto de inflexión. Matemáticamente hablando, matemáticamente, un punto de inflexión es un punto donde una función o una línea cambia de dirección y también de forma. O sea, los que han visto matemática aquí, ¿cuántos conocen algo de matemática y de gráfica? Que cuando pintan una gráfica hay un punto X donde se encuentran dos gráficas, pero en este tipo que se llama una función que de esta línea, hay un momento donde, de acuerdo con el cálculo, ¿verdad?, podemos ver que de acuerdo con la trayectoria de la línea y de acuerdo con la fórmula que tenga la imagen, hay un punto donde la función matemática cambia tanto de dirección como de forma. Puede pasar de cóncava a convexa. En la vida de Elías hubo un punto de inflexión. Este enfoque de él, este enfrentamiento que él tuvo por defender el nombre del Señor, como habíamos visto, hizo en él un antes y un después en la vida de él. Él comenzó a experimentar cosas que antes no había experimentado jamás. Un punto de inflexión en nuestras vidas puede ser algo que sobrevino, algo que pasa en la vida. Yo creo que un punto de inflexión son esos instantes, momentos, situaciones que suceden de una forma inesperada. Y a raíz de eso nuestra vida cambia. Por ejemplo, cuando una persona se casa, es un punto de inflexión, porque de pasar a ser soltero, libre, sin compromiso, y de repente con uno solo al lado, un policía al lado, y se le fiel a alguien ahí,
tu vida cambia, es un punto de inflexión en tu vida porque hay un cambio. Cuando una persona como nosotros que nos vinimos de nuestro país y comenzamos una vida por un país diferente que nunca nos imaginamos, son cosas inesperadas, pues aquí a nosotros nos pasó un punto de inflexión, porque hubo un punto en nuestra vida cuando compramos el pasaje y nos montamos que nuestra vida cambió por completo. ¿Cuántos han sentido eso? Que su vida más nunca volvió a ser la misma. Cuando alguien pierde un ser querido, que amaba a su madre, que tenía a su madre y la perdió, de allí comienza un punto de inflexión, aprender a superar el dolor, aceptar que Dios hizo su voluntad y vivir sin el amor de esa persona y aún así enriquecer la vida, recuperar el gozo, recuperar el propósito que Dios tiene con uno, porque quien se fue la madre o el hijo. Hermano, se dice fácil, pero un punto de inflexión, aunque matemáticamente yo lo estoy presentando aquí, un punto de inflexión en la vida real, necesitamos de la mano de Dios. Sin Dios nosotros no podemos superar un punto de inflexión así, donde nuestra vida de cóncava se pone a convexa, de estar arriba, abajo se pone arriba, o de estar arriba se pone abajo, o cambia de derecha a izquierda, pero hay un quebrantamiento, se dobla algo, porque hay un punto de inflexión. Y en la vida del profeta nosotros vamos a ver un punto de inflexión. Déjeme decirle, hermano, que sin la mano del Señor en esta vida cristiana, nosotros vamos a tener muchísimos puntos de inflexión, muchísimos puntos donde van a cambiar las cosas de un momento para otro. Así como el profeta necesitó que el mismo Señor lo fuera a buscar en la cueva. ¿Qué hace ahí Elías? Porque fue un momento tan tremendo donde él, seguimos hermano, donde él viene un momento de confrontación, una valentía, donde a Tía le dice, él siente un celo, hay un desafío en la vida de él. Y entonces le dice, ahora puedo beber, ¿verdad? Le dice el profeta, recuerdan en la clase anterior, el reino del norte y el reino del sur. Acá está, después en los reyes que vienen, después de Jeroboam, en la parte del norte, donde establecieron la idolatría. Y Elías es enviado de la tribu donde los levitas y el culto del Señor estaba a ese norte de Israel. ¿Qué pasa? Que acá estaba tan desesperado porque los profetas que adoraban ellos, los dioses que tenían 450 profetas para exaltar el culto a dioses muertos, eran muchos, y él solo era el profeta de Jehová que había sido enviado a esas 10 tribus. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y dice que ancho es el camino de la perdición, ¿verdad? Y que muchos son los que van por él. Pues los profetas, que usted dice, ay, tampoco cristianos, pues nada nuevo ha descubierto. Uno va por el mundo, tú puedes estar en una calle, puedes estar en un lugar, y te aseguro que en esa calle el único hijo de Dios eres tú. Te aseguro que si tú buscas y ves por los lados, dale la gloria a Dios. Aleluya. Que eres hijo de Dios. Gloria a Cristo. Que cuando miras, que cuando ves en el trabajo, quizás el único cristiano eres tú. Así que el asedio es para ti. Elías pues se vio asediado por el poder, no solamente religioso, sino el político. Porque el rey, aunque se encontró con él, quería encontrarse con él porque él lo quería matar. ¿Por qué? Porque él les había dicho anteriormente que por causa de su pecado no iba a llover en la tierra. Pero porque lo dijo Elías, ningún profeta puede profetizar algo que no está en la palabra que Dios haya dicho antes. Aleluya. Y en Deuteronomio 28 habla que si el pueblo se apartaba de Dios tras dioses ajenos y tras la idolatría, no vendría lluvia a su tierra. Ya el Señor se lo había dicho, como parte de las maldiciones de la desobediencia. Pues, y realmente estaba pasando que no venía lluvia. Pero ¿qué pasa, hermano? Todo el que está pasando por un proceso, por ejemplo acá, él tenía
tenía que buscar a quien echarle la culpa de que en el reino se estaban muriendo de hambre, de sed. Sin embargo, en su egocentrismo, él se fue con Abdías, que era su siervo, su mayordomo, por toda la tierra de Israel, a buscar comida. ¿Para quién? ¿Para el pueblo? No, para sus asnas, para sus animales, porque se iban a quedar sin comida. Y cuando él se encuentra con Elías, que se confronta con él, le dice: ¿eres tú el que vienes a estorbar a Israel? Hermano, el que está desviado, el que está cegado, nunca ve que el problema lo tiene él. Siempre ve que la culpa la tiene otro. Eres tú el que vienes a alborotar a Israel. Eres tú el que vienes. Entonces, él dice que es Elías el culpable de que no haya lluvia, porque él oró. Fíjense que cuando una persona está cegada, así ve el poder de Dios, no se convierte. Mucha gente dice, a veces yo he escuchado decir esto: Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiesta tu gracia, porque así la gente va a creer. Yo quiero orar y que se levante el paralítico, yo quiero orar y que se levante enfermo, porque así la gente va a creer. Pero así pensó Lázaro. Señor, si tú mandas a alguien de aquí a que le hable a mis hermanos, quizás crean. Y el Señor le dijo: el que no va a creer, ni aunque se levante alguien de los muertos y le hable, va a creer. Hermano, cuántas cosas nos han pasado, cuántas revelaciones Dios nos ha dado, y el mundo la ve como que no estuviera pasando nada. De hecho, si la puede tapar, la tapa, hermano. Aquí los milagros que Dios ha hecho portentosos no salen por la 4, por la 6, por la 1, por ningún canal del mundo. Eso no sale por ningún canal del mundo, porque al enemigo no le interesa ni le importa exaltar, porque esos medios no están puestos para exaltar y dar a conocer el nombre del Señor. Los medios que están puestos somos tú y yo. Somos nosotros los que el Señor ha levantado para dar a conocer su nombre. Esos son los medios que Dios ha usado a mí y a ti, que lo damos a conocer en todo tiempo, en la manera como servimos, en la manera como nosotros actuamos, cómo hablamos la palabra del Señor, cómo damos testimonio y cómo ganamos a los demás, cómo ganamos a nuestra familia. Y es la manera que Dios usa a nosotros. Pero este hombre dice: eres tú que vienes a perturbar a Israel con tu profecía. Pero no se daba cuenta que cuando él oró, Dios lo escuchó, aunque fuese para la sequía. Hay un principio importante, hermano, en la oración que nos enseña Elías, porque cuando él comienza a preparar la confrontación, el desafío en el monte de Carmelo con los 450 profetas, él comenzó a dar las instrucciones y él decía: estoy haciendo todo como tú dijiste, Señor. Muéstrale a este pueblo quién es el verdadero Dios. Y dice la lectura que desde la mañana hasta el mediodía, 450 profetas dando vueltas y cantando: Baal, Baal, respóndenos. Hermano, ni los cristianos oramos tanto, desde la mañana hasta el mediodía: Baal, Baal, respóndenos. Pero nadie le podía responder. Así nosotros sabemos que las religiones muertas y los que siguen religiones muertas tienen toda la vida llamando a María, llamando a Jesús, el que está en la cruz, crucificado todavía. El de nosotros no está crucificado, pero no le responde. Pero no le responde. Y él decía que no le respondía. Pero nosotros tenemos un Dios que dice que podemos entrar confiadamente a su trono, que en el momento que tú te arrodillas dice que su oído está presto a la oración de los justos. Que Dios escucha nuestra oración, porque aunque después que tú te levantes ahí tú no veas la petición realizada, no significa que Él no te escuchó. Porque conforme a su voluntad Él te va a responder, porque conforme a su tiempo Él te va a responder. Pero no significa que no escuchó tu oración, no significa que no se activaron los ángeles a tomar nota de tu petición, no significa que las lágrimas que tú botaste mientras oraba no las recogió Él en su redoma. Porque Él en su amor con los no también nos ama. Al no responder también nos ama. Ya ustedes se van a dar cuenta un no que Dios le dijo a Elías, que fue una bendición para él y para nosotros también. El problema de no saber a quién adorar y a quién servir. ¿Por qué toda esta confrontación? Porque el Señor quería que el pueblo se diera cuenta
que estaba sirviendo erradamente, que estaba sirviendo a dioses muertos. Hermano, nosotros podemos tener una vida y con toda seguridad tenemos una seguridad y una firmeza en nuestra equivocación. Cada uno de nosotros puede tener un punto ciego y estar seguro y firme en su equivocación. Y esta gente también estaba dispuesta a matar por su error, y dispuesto a matar al profeta de Dios, y dispuesto a seguir por un error. ¿Por qué? Porque están cegados, y ellos también querían defender su convicción. Entonces, podemos servir a Dios de una forma equivocada. También podemos servir a Dios con una motivación equivocada, lo cual no es agradable tampoco a Dios. Y veíamos que esta gente tenía una confusión espiritual. Yo les voy a preguntar a ustedes, hermano. Cualquiera de ustedes me puede responder. Cuando usted nació, antes de que le predicaran el Evangelio, ¿en qué creía usted? ¿Qué convicción de adoración tenía usted? ¿Era espiritista? ¿Adoraba a los ídolos? ¿No adoraba nada? ¿Recuerdan? ¿Qué adoraban ustedes? A la Virgen. Ahora me dice que tenía pasión, honra por la Virgen. La Virgen Guadalupe. Ajá, Guadalupe. Y yo al divino niño. José Gregorio. El varón era espiritista, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, cuando Dios llegó a nuestra vida, nosotros teníamos una convicción. ¿Cómo lo aprendimos? ¿De quién lo vimos? Esta nación, cuando Jeroboam, por celo a que le quitaran su reinado, por causa de que el templo y la adoración se había ido al reino del sur, en la Israel dividida, él colocó altares a Baal y a Dan, a dioses de acera y a los ídolos. Este profeta acá se casó con una mujer sirofenicia, creo, de Asiria, de la nación circundante que estaba ahí arriba del mapa, donde no adoraban al Señor. Y el Señor le dijo que no se uniera con un pueblo que no adoraba a Dios. Y Dios se lo dice también a las mujeres solteras y a los hombres solteros, que no se unan con mujeres que no amen a Dios, que no conozcan a Dios. Dios también se lo dice a uno, que no esté en yugos desiguales. Si Dios te llamó como te llamó, así te queda. Dios hará algo. Pero no que un cristiano, una persona que quiere servir a Dios, no busque emparentarse ni hacer matrimonio con alguien que no conoce a Dios. ¿Verdad que sí, varón? Una pregunta, pastora, ya que tocamos Sí. el tema. ¿Qué podría decir, por ejemplo, el pensamiento de consigo una persona en el mundo, pero yo me la traigo para la iglesia? Engaño del diablo. Yo quiero hacer esta pregunta. Engaño del diablo. El varón tocó el tema, que hay un pensamiento en el pueblo de Dios por la sequía de las parejas. Voy al mundo, me traigo una persona y la traigo para la iglesia y la convierto. Pero la motivación para predicarle a esa persona es porque yo la quiero para mí, es porque yo la quiero traer para mí. Bueno, hermano, la motivación que se tenga para predicar al Señor. Pablo decía, algunos predican por contienda, otros por vanagloria, otros por algo propio, predican. Pero que de una u otra manera, Cristo es predicado. Bueno, hermano, como la palabra de Dios no vuelve vacía, cualquier persona que se disponga a predicarle a una mujer porque la quiere para él, es posible que lo gane para Cristo, pero no para él, porque la mujer después no decida por él. O que la motivación fue porque se la trajo y la mujer conoció a Cristo, pero que finalmente no se casa con él. Cuando llega a la iglesia, cuando llega a la iglesia, sus ojos están abiertos y conoce tanto a Cristo que se da cuenta que el que le predicó es un carnal. Entonces dice, yo quiero un hombre espiritual. Este me predicó porque me estaba, era atacando para mí. Entonces, el tío puede salir por la culata, ¿no? Como dicen. Pero la motivación que tenga la persona por predicarle la palabra de Dios no va a volver vacía, pero no le aseguro el resultado esperado al que lo hace.
No se lo aseguro. Pero de que predique, predique. No pasa nada. Pero la motivación no sería esa, porque el que espera en Dios, ora a Dios y espera en Dios. No es fácil esperar en Dios. Yo también tengo mis 3 hijos solteros. Y hay un momento que yo digo, Señor, no los quiero ver solos. Los quiero ver con sus parejas, los quiero ver casados. Y ellos mismos desean ya tener la persona correcta. Pero ellas oran, mis hijas oran por su esposo. Que Dios les muestre cuál es el esposo. Porque ellas dicen que han visto en nuestra familia tantas diferencias en los matrimonios que ellas dicen que están traumadas. Están traumadas de ver cómo son los matrimonios, qué es lo que pasa en los matrimonios, que ellas dicen que ellas quieren dar un paso más con Dios. No que le garantice que no va a haber problema ni diferencia, pero que por lo menos la voluntad de Dios esté en esa decisión. Porque estará más garantizado, más asegurado de que no va a ser para dolores. Porque dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice la palabra del Señor. Así que bueno, algunos adoraban a María, otros adoraban a sus dioses. ¿Por qué? Porque vi a mi madre. Hay gente que ve generaciones de brujos, hermano, donde el abuelito, la abuelita antes de morirse hace una oración para transmitirle el don de hechicería o de brujería a alguna persona en particular que el diablo le diga. Y entonces van de generación en generación esos espíritus. Y por eso, hermano, cuando el Señor viene a nuestras vidas, quebranta la maldición generacional. Hay gente que habla de una maldición generacional, pero Cristo en la cruz, cuando venimos al Señor, Él quebrantó todo esto, hermano. Él lo quebrantó. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en tu generación, como la generación de Caín, hay una maldición, incluso impuesta por el mismo Dios, hay una maldición, y tú eres un cristiano, esa maldición no te va a alcanzar mientras tú estés bajo la sombra de sus alas, bajo la protección del Altísimo, y mientras tú estés caminando con Él, hermano. Pero no te enfríes. Amén. No te enfríes, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué te va a visitar? Es ese pecado, ese espíritu. Porque ellos siguen, ellos no duermen, ellos no descansan. Y cuando nosotros hablamos la palabra y vemos, por ejemplo, un tipo de pecado en la iglesia, decimos, ese es el espíritu de Jezabel, ese es el espíritu de Absalón. Por ejemplo, cuando hay una persona que se levanta en la iglesia contra su pastor o contra su padre espiritual, sabemos que hay espíritus que en generaciones pasadas, lo que quedó escrito, trabajaron en las personas e hicieron que tuvieran una conducta. Aunque esas personas hayan muerto, esos espíritus no se han muerto. Lo mismo que hicieron esos espíritus de esas generaciones, lo pueden hacer ahora. Amén. Porque ellos están vivos, ellos siguen operando. Amén. Y entonces usted ve que su modus operandi es el mismo. Y ellos no crean nada. Ellos van a trabajar con tu descuido. Ellos van a trabajar con la oportunidad que tú le des. Por eso el Señor nos manda a velar, a orar sobre nuestras vidas. Velar y orar sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente y sobre nuestro altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías cuando quiso restaurar la verdadera adoración? Porque ¿qué pasa, hermano? La verdadera adoración no la aprendió usted de sus padres, quizás. La verdadera adoración, usted no tuvo una madre o un padre cristiano, alguien que le habló. Hay gente que sí lo tiene, pero hay gente que es la primera generación que Dios está levantando para marcar su generación de ahí en adelante. Si usted es esa persona que Dios está levantando para marcar su generación, mire, párese firme, hermano. Porque yo recuerdo, hermano, cuando Dios me llamó a mí, Dios marcó mi familia y la generación, mis 10 hermanos, mis padres, a causa de una persona de la familia que se levantó. Ahora son pastores, le sirven al Señor, trabajan para Dios, toda la familia. Gloria a Dios. Pero eso no pasó hace 50 años. Hace 50 años en mi familia no había nadie de Jehová.
eran profetas de Acera y de Baal. Pero Dios levanta a una persona, así como Elías decía, yo solito he quedado. Yo solito he quedado, dice él. Hermano, ahí hay una manera como él, en la depresión y la tristeza, se victimizaba. Y volví a repetir, todavía el Señor le estaba hablando, Elías, ¿qué haces ahí? Ay, Señor, que yo solito he quedado. Y ya había dicho que había escondido 150 profetas, pero él estaba cegado en su depresión. Y otra vez le decía al Señor, después que se levantó, comió, otra vez le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí en la cueva? Ay, Señor, he sentido un celo tan grande por ti, pero estaba en la cueva. Estaba en la cueva. Y yo solito he quedado. Y el Señor diría, ay, Elías, lo que tengo yo que escuchar. Había mucho escondido en cueva. Y él decía, yo solito he quedado. Quizás tú te sientas que has quedado solito, luchando por tu familia, por tus hermanos, por tu madre. Económicamente estás trabajando y dices, yo solito he quedado. Pero déjame decirte que en el siervo apacible del Espíritu Santo, el Señor está contigo. El Señor te está guiando, hermano, y todo. El Señor nos impulsa a tomar decisiones y a hacer cosas que uno dice, ay, sentí de hacer esto. Escuché un siervo apacible que me dijo, haz tal cosa. Y siempre es cuando uno se calla la agenda, hermano. Tú dejas de hablar, dejas de te quedas en meditación, te quedas calladito. Inmediatamente escuchas siervo apacible de lo que Dios te quiere hablar y de lo que Dios te quiere decir. Todos los que aquí han enseñado y todos los que han pasado por situaciones y han pasado por cosas, habrán escuchado el siervo apacible cuando el Señor le dice lo que van a decir y lo que van a enseñar. Porque cada vez que Dios va a tratar contigo específicamente en eso, pero Dios con un siervo apacible te puede ayudar en la toma de decisión, en el punto de inflexión de una decisión, de una encrucijada. Es importante escuchar la voz apacible del Señor, como la escuchó Elías. Es importante antes de tomar una decisión, Señor, yo todavía no he escuchado ese siervo apacible que viene de ti, que me dice, que me da la seguridad que así es, que por ahí es y que vamos bien. No esperes escuchar la voz que te habla, que te retumba, porque el Señor no necesita eso para que tú lo oigas. Él no lo necesita, Él te habla a ti en el siervo apacible, hermano. Hermano, si tú no puedes escuchar nada, no lo escuchas, pero siempre es una cuestión, Dios mío, tengo que ir para tal parte, y que no, es que yo no sé, pero yo tengo que estar ahí. Ya está listo, ya mejor que hablar, te está poniendo el resorte para que vayas y para que lo hagas, porque Dios nos guía. No en vano, cuando uno se levanta, dice, hágase tu voluntad. Cuando usted habla y le dice, hágase tu voluntad en mi vida, hermano, no escuchó él. Ya usted le está dando la legalidad al Señor y al Espíritu Santo para que haga su voluntad en la vida de usted. Mi hermana Selma, Não, eu ia falar sobre a importância de transmitir a los niños tu fé. Eu estava meditando em el Salmo 78 essa semana. Nosso Deus é um Deus que Ele hace altares, não? Ele sempre faz marcos em la vida, em los hechos que Ele faz em la Bíblia. Se nós nos fijarmos em el cruce del mar, Ele levanta um altar com pedras e sempre está volvendo a dizer aos padres: acuerda, traz a memória, explica a tus hijos o que passou. E os erros que foram cometidos na comunidade de Israel foi por quê? Porque as pessoas maiores, os que viram passar as coisas, deixaram de falar delas. Eu mesmo, em minha casa, eu fui a primeira pessoa a me converter. Meu padre era da Umbanda, ele creia em Cosme e Damião e havia consagrado eu e minha irmã mais velha a ser bautizada num centro de espiritismo, não? E sempre, desde nena, ele sempre me dizia: amiga, tu vai e faz lá em Brasil aí apostas de jogo do bicho, não? Que fala aquele bicho. Eu sempre entrava em um quartinho que havia em minha casa, que havia a imagem de Cosme e Damião,
y decía, yo voy a poner la apuesta, tú haces que mi padre gana. Y todas las veces que yo entraba, efectivamente, mi padre ganaba dinero. Y yo tenía una tía que también era espiritista y ella iba a mi casa siempre a hacer las limpiezas, no hacía aquelas loucuras de fazer cruzes con pólvora, tonterías, ¿no? Y ela sempre dizia, tú eres la escogida en su casa, tú eres la escogida en su casa. Y efectivamente yo fui a escogida por Dios en mi casa. Hoy mi casa sirve a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es libre, mi madre sigue a Dios. Hoy yo puedo decir, yo en mi casa servimos a Jehová. Gloria a Dios. No porque fui ensinado por mi padre o por mi madre, mas porque Dios decidiu que assim fuera. Satanás intentou matar-me dentro do ventre de minha madre. Minha madre estava embaraçada e não sabia que eu estava embaraçada. Por isso que nós temos que ter a certeza que não é nem o padre nem a madre que decide que nós temos a nascer. É Deus. Amém. E minha madre recebeu toda a anestesia comigo na barriga e o médico dizia que eu ia nascer morta ou enferma ou com alguma coisa mental. Eu creio que eu sou um pouco tocada, pero bueno. Pero bueno, isso é muito menos. E logo depois, quando eu nasci, meu padre havia decidido me regalar a uma senhora que ele trabalhava porque tinha muito dinheiro e ela, dona de fazendas de café, e Satanás queria me quitar deste ambiente da minha família, de todas as maneiras. Hoje eu tenho esse entendimento, tanto que eu nasci, minha fecha de nascimento é 5 de abril. Meu padre, porque queria me regalar essa senhora, me registrou em 30 de setembro. E passou todo esse tempo, mas minha madre não quis que isso passasse. Então, tu tem que ter um entendimento de que Deus quer escolhido de alguma forma em tu casa. Tu não necessita ter nascido em um lar cristiano para que Deus te... Se tu mira a Raabe, Moabi, então, muitíssimas mulheres da Bíblia não nasceram em uma comunidade de Israel. Amém. Para Amém. ser escolhida. E hoje, essa semana, eu estava mirando um monte de coisa. Tudo que Deus falou comigo essa semana. E na genealogia, a única genealogia que há na Bíblia que cita mulheres é na genealogia de Jesus. E se nós outros pararmos para ver, eram prostitutas, eram mulheres moabitas, eram mulheres que não pertenciam à comunidade de Israel. Então Deus confunde as coisas que estão padronizadas. Nós outros temos, e Pablo, que foi criado e ensinado com Gamaliel, ele creia que estava buscando o Deus verdadeiro. E ele necessitou de o quê? De um ponto de inflexão. Um encontro com o Deus verdadeiro. Sim. Para cambiar totalmente. Amém. Amém. Gloria a Dios. Y en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, nos enseñaron a adorar a alguien. Esta nación, cuando llegó esta generación, que Dios necesitaba mostrarle cuál era el Dios verdadero, esta nación fue una generación que cuando fueron naciendo ya tenían los ídolos, y eso fue lo que ellos vieron cuando nacieron en Israel. Bueno, esto fue lo que nos enseñaron, que se adora a Baal y se adora a Acera. Dios tenía misericordia de esa generación que le necesitaba mostrar cuál era el Dios verdadero, hermano, y decía que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, que ese era el verdadero Dios. Ahora, quédese con eso y déjeme decirle algo. Apocalipsis 13:13, para este tiempo se le va a permitir al anticristo que haga descender fuego del cielo y muchas señales y muchos prodigios. Hermano, ese fuego que estaba reservado como señal para demostrar que Jehová era Dios y que los demás eran ídolos, imagínese el poder que le va a ser concedido al anticristo y lo terrible, hermano, que sería que un cristiano pasara por la gran tribulación, que una persona por descuido se quede en este lugar, que el mismo Satanás va a tener poder de hacer algo que solo le correspondía a Dios, que podía hacer descender fuego del cielo. Y nosotros somos una generación que, como Elías, vamos a estar en este tiempo como solitos peleando contra una generación, contra el mundo, contra el urbanismo,
Porque la gente cada día va a ir adaptando y creyendo más y más en el error. Pero van a estar seguros de lo que están haciendo. Que nosotros somos esa generación tipo Elías, que nos va a tocar enfrentarnos a autoridades, a la sociedad, al mundo entero, aunque parezca que detrás de ti no hay nadie. La voz apacible y tú y Dios siempre serán multitud. Para enfrentar y para defender la fe y para defender lo más importante, hermano, es tu convicción, que nadie te robe tu corona, que nadie te robe tu recompensa, y esa salvación tan grande que ya Dios depositó en nosotros, la podamos guardar, hermano, en este vaso de barro, que es un vaso de barro. Porque muchas veces, hermano, nosotros, nuestra atención se va a ver circunstancias, lo de afuera, qué pasó aquí, y olvidamos que tenemos que guardar nuestro depósito, nuestra lámpara de aceite, nuestra comunión íntima con el Señor, nuestro caminar con el Señor, que esto es lo más importante, porque habla de las vírgenes prudentes y de las insensatas, y las prudentes tenían consigo aceite, velaban, oraban y buscaban ese aceite, que era el aceite que se busca en la intimidad con Dios, que es el aceite que se busca. Entonces era un pueblo que tenía una confusión espiritual y una necesidad de discernimiento espiritual. Viene un tiempo, hermano, donde usted tiene que afilar y afinar su discernimiento espiritual entre lo que es bueno y lo que es malo, y enseñarle a su hijo, así como mi hermano Armando ha venido haciendo, diciéndole a su hijo, hombre y mujer, ¿cómo es posible que estemos en un tiempo tan difícil, que tengamos que volver a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos que lo que es válido es hombre y mujer? Porque ellos, cuando vayan por la calle, cuando vayan a la escuela, cuando vean la televisión o vean lo que sea, van a ver dos hombres, dos mujeres, dos niños, un viejo con un niño, con una niña, y ellos van a pensar que eso es normal, como esta generación que nació en Israel y veían estos dos ídolos y pensaban que ese era Dios, que eso era normal, ¿verdad? Era una ignorancia de que habían nacido así. Y nosotros en este tiempo somos como esta generación de Elías. Hay que enseñarle a nuestros hijos, y hay que ser como él, insistente, que oró 7 veces para que volviera la lluvia, como le dijo acá. Después que se enfrentó con él, y después que mataron a esos pocos de profeta, hermano, él le dijo, la lluvia va a venir. Le dijo al siervo, dile a tu rey que la lluvia va a venir, porque ya los profetas habían muerto y el pueblo reconoció y dijo, Jehová es Dios. Tú siempre vas a reconocer que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo está en tu vida cuando Dios en un punto de inflexión te muestra su mano, cuando tú no sabías qué hacer, cuando en un momento así tú ves que la mano de Dios está contigo, y tú ves, tú dices, de verdad yo estoy con el Dios verdadero, de verdad el Señor me ama, de verdad el Señor está conmigo en cosas que yo no pensé que tú ibas a responder, y mira lo que sucedió. Y Dios nos guarda de esa manera. Ahora, él estaba defendiendo y quería demostrar al Dios verdadero que se había que servir. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? ¿Por qué los cristianos servimos a Dios? O sea, servir a Dios con las motivaciones correctas, hermano. Porque servir a Dios o estar en el Señor con las motivaciones incorrectas es una gran pérdida de tiempo y es una gran pérdida de propósito. Servir a Dios sin tener la visión claramente es una gran pérdida, hermano. Porque de repente, para el Señor, que es tan metódico, que te diga, tú traes esto aquí, lo pones aquí, esto tiene una medida de no sé cuántos codos, por tanto de largo, la manera como va a venir el sacerdote es así, en la adoración cada año, va a agarrar el efod que tiene 12 piedras. Ese detalle del Señor, ese meticuloso que es el Señor en la manera como Él quiere que lo amen, le sirvan y lo adoren. Dios es así. Lo que se sale de allí ya no es un olor grato para Él. O sea, la forma como nosotros le servimos a Dios, la motivación correcta, servir a Dios con la motivación correcta es siempre una bendición para tu vida y para quienes te rodean. Pero yo pregunto ahora, ¿por qué usted le sirve a Dios? Una pregunta retórica si no tiene respuesta, ¿verdad? ¿Por qué le servimos a Dios?
porque es Dios verdadero, porque es digno de adoración, o porque es poderoso y me va a guardar, o porque no me eche del infierno, o porque es lo único que tengo que hacer, yo no creo en más nada. O sea, hay que hacer un análisis dentro de nosotros, la motivación, por qué nosotros servimos a Dios. Los creyentes debemos estar siempre atentos al estado de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. No permitir que motivaciones incorrectas comiencen a guiar nuestras vidas. Muchas personas comienzan a servir a Dios por motivaciones incorrectas, o anhelan reconocimiento, o aspiran a ser admirado, aplaudido, o hay orgullo, arrogancia, o hay habilidades, dones, talentos que quiere demostrar de que es bueno. Mira, hermano, hay gente de la iglesia que en iglesia, no en esta, hermano, gracias a Dios que no, pero yo sí, hay gente que en iglesias se ponen enojados porque si hicieron algo, el pastor no le dijo que lo hizo bien, o no le dijo nada, o la gente espera reconocimiento. Hermano, nunca espere reconocimiento por nada que usted haga para Dios, porque la recompensa usted la va a recibir de Dios, no del hombre. Dice que cuando recibimos recompensa del hombre, ya recibimos la recompensa. Yo no quiero recompensa de hombre, yo quiero la de Dios. Incluso, hermano, él dice que en el secreto de Dios, lo que tú hagas o lo que tú des, que en el secreto, para que ya no tengas recompensa de los hombres, sino de Él. Que dice que cuando invites a comer, no invites al que tú sabes que te va a volver a invitar, sino al que tú sabes que no tiene ni cómo invitarte. Porque tú vas a recibir la recompensa de Dios, no del otro. Yo incluso, hay veces que nosotros nos sentimos en una carga, ay hermano, me invitaste a comer y ahora yo te tengo que invitar a comer a ti. Eso no es así, hermano. Cuando nosotros decidimos compartir algo con un hermano, no esperamos nada a cambio. No esperamos que hagan igualito con nosotros, porque nosotros no estamos cobrando ni trato, ni honra, ni nada. Porque la honra no se reclama. La honra y el respeto es algo que la gente te da por causa de tu testimonio o por causa de tu conducta. O sea, no es algo que hay gente que dice, respétame. Una persona que exige respeto no merece que lo respeten, digo yo. Porque si no te respetaron o no te diste a respetar, algo pasó para que te faltara el respeto. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo haciendo la compra ayer. Yo le digo a la chica, es que aquí hay esa cosa con el extranjero. Hay un español que está pidiendo un pescado y yo estoy al lado esperando mi turno. Y ella, ay, sí, dígame, ay, ¿cómo se lo pongo? Sos tostado. Nosotros hemos vivido eso aquí todos los días, ¿verdad? Se lo pongo así, se lo hago así, se lo pico. Ay, excelente, risa. Cuando toca el extranjero, porque a mí me ha pasado y he visto que se lo hacen a otro. Diga, ¿qué quiere? Sí. Yo digo, mira, pésame esta pescadilla. Esta pescadilla, la que está, había dos nada más. Pésamela. Y ella la pesa. Y yo le digo, ay, es más pequeña, pero no se la puedo hacer crecer. Inmediatamente me digo, pero no se la puedo hacer, yo no la puedo hacer crecer. Y yo le digo, no es necesario que me respondan así. Porque si esta es más pequeña, yo quiero esta que es un poco más grande. Sí, porque no se ve a simple vista. La que pese más, yo la quiero. Y la muchacha hizo así, se puso roja y yo, no es necesario que me respondiera de esa manera. Y las personas que estaban ahí se la quedaron mirando porque no había por qué responder de esa manera. Bueno, no se la puedo hacer crecer. Yo le digo, no me la vas a hacer crecer, pero me la vas a cambiar por la que está aquí, que es más grande, ¿vale? Entonces ella la cambió y yo me fui a hacer el resto de la compra. Yo me perdí, hermano, por los rincones, viendo etiquetas, viendo tal. Y lo último que yo busqué fue la bolsa que ella quedó preparando con ese pescado. Y cuando yo fui, ella dijo, la busqué por todas partes, pensé que se había ido, quedó mal. Pensé que se había ido, que me había dejado eso. Y yo le digo, no tengo por qué, yo te lo pedí, yo lo llevo. Y yo no te lo voy a dejar ahí picado para que te lo cobren a ti. Y entonces ella me dice, gracias. Y me dio esto como apenada. Es que la manera como tú le vas a responder al que te agrede o al que te trata mal, no es con sus mismas armas, no es de la misma manera, es enseñándole con tu conducta cómo debe ser y cómo debe responder. Como dice, la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. No le podemos responder a ira junto con ira, porque tú estás dándole más armas para que él siga actuando de esa manera. Y aquí nosotros, en las motivaciones que tenemos
para servir al Señor por amor, gratitud, porque el único objetivo es que Él reciba la gloria y que le exaltemos a Él. O sea, hay una cuestión inconsciente de que las personas necesitan el reconocimiento. Cuando uno estudia ya psicología en el mundo, aparece una pirámide de Maslow, y dentro de la pirámide, ¿verdad?, de las necesidades básicas, hay una necesidad dentro de la pirámide del diablo que dice necesidad de reconocimiento. Esa es la pirámide del diablo, que la persona tiene una necesidad de reconocimiento, una necesidad de seguridad. Y el Señor nos enseña aquí que no estemos detrás del reconocimiento, porque el único que tienen que reconocer aquí es Jesús. Y reconocer que Jesús está en tu vida. El único que se lleva la gloria cuando tú pones y ejecutas tus dones o haces algo, das algo, se lleva la gloria al Señor, para que otro glorifique al Señor, para que del Señor sea la gloria y la honra, ¿verdad? Y no de nosotros. Entonces, hay que cuidar el corazón de esa motivación. ¿Por qué servimos? Vamos a pasar la otra, hermano, porque hay motivaciones para el servicio no dignas de Dios. Cuando yo sirvo por legalismo, porque yo todavía no estoy segura de que Dios me salvó en la cruz, y yo pienso que yo sirvo para ganar mi salvación, usted está sirviendo con la motivación incorrecta. Nadie se gana la salvación porque sirve a Dios. Usted le sirve a Dios porque ya es salvo. Porque usted es salvo y Dios lo salvó para que hiciera esas buenas obras. Es que usted le sirve a Dios, pero usted no le sirve para ser salvo. Ya usted es salvo, y esa salvación solo Cristo lo podía hacer en la cruz. Usted sirve a Dios porque usted quiere estar en el propósito de Dios, porque usted quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios. Pero de la salvación ya nada, ya Dios lo hizo. Es motivo de gozo y de estar agradecido de Dios. Entonces, a veces por legalismo es la religión del mundo, que piensa que porque hacen esto, hacen el otro, caminan de rodillas o prenden tantas velas, ya son santificados. Por una falsa culpa. Hay personas que de repente pueden borrar una culpa haciendo obras. Me siento culpable porque hice esto mal, ¿no? Ignorando la promesa de Dios, que su perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. No tenemos que servir a Dios para que se nos borre un pecado. Solamente ven otra vez al Señor y arrepiéntete verdaderamente y cambia de actitud y el Señor te va a perdonar. Servir al Señor por egoísmo. Dice todas estas citas bíblicas que Pablo se confrontó con gente que servía por ganancias deshonestas, servían por preeminencias de poder, por autoengrandecimiento. Puede motivar a alguno a servir a Dios por motivo del ego. Pero la Biblia tiene ejemplos de lo que motivaron de esa manera en toda esta cita, que se motivaron, dividieron iglesias, y el apóstol Pablo enseña acerca de esos motivos incorrectos. Y hay quienes sirven para agradar al hombre. Nosotros no servimos para agradar al hombre, al ojo. Servimos porque queremos, somos siervos de Cristo, y con un corazón sincero le servimos con una voluntad, con un corazón sincero al Señor, porque del Señor es que vamos a recibir esa honra. Los pastores están de viaje, los pastores no están aquí. Yo no puedo decir, los pastores no están aquí, yo no voy a dar enseñanza, yo no voy, Olvi, no voy, hermano, no, me tengo gripe, me no dormí anoche, me quiero quedar. O cualquier asignación o cualquier responsabilidad. No vamos a hacer tal cosa, porque nosotros no lo servimos al ojo, ni le servimos al hombre, nosotros le servimos a Dios, y Él sí que está en todas partes. Él sí que está en todas partes. O como las personas que cuando están en el trabajo hacen las cosas bien porque está el amo o el jefe allí. Pero si el jefe no está, holgado, no, tranquilo, el jefe no está. Un cristiano tiene que hacer todo correcto, como que siempre lo está viendo el jefe. Lo tiene que hacer de corazón, verdaderamente. Ese es el verdadero carácter y la verdadera integridad. No solo hacer, sino ser. Realmente, en esencia, lo que uno es lo que uno va a manifestar. No se trata de hacer, sino de ser. Cuando tú eres, tú vas a manifestar eso.
ese fruto se va a dar de manera natural. Entonces hay que trabajar dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces, y agradamos al Señor porque le servimos a Él. Y como lo servimos a Él, justamente porque servimos a Dios, honramos de corazón a nuestros pastores, a los líderes, nos sometemos unos a otros en amor, a todos nos sometemos, escuchamos. ¿Y por qué? Porque nosotros honramos a Dios y lo hacemos con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación incorrecta por la que nosotros no debemos servir a Dios? Las motivaciones correctas, seguimos aquí. Hermano, vamos a pasarlo. Las motivaciones que son legítimas, algunas, el amor. Toda esta cita habla que sirvamos al Señor por amor. Incluye el amor a Dios acompañado con el amor al hermano. O sea, que un cristiano motivado por el amor hace las obras para beneficio de otros. El amor de Dios en general se demuestra obedeciendo su palabra y se expresa en el deseo de glorificar a Dios, de agradar y conocer a Dios. El amor puede significar hacia lo que Dios ama y amar a la otra persona. Entonces, las motivaciones por amor. Yo amo estar, congregarme o venir a la iglesia porque el Señor lo ama, ¿verdad? Entonces, si uno no es así, uno está fallando, hermano. Uno está fallando, verdaderamente. Porque el Señor ama, amar lo que Dios ama es amar al Señor, hacer lo que el Señor hace. Porque la motivación, porque tengo gratitud con Dios. Yo sirvo porque tengo gratitud en el corazón por su salvación, por sus bendiciones, por todo lo que hace, porque es algo inmerecido. Y entonces su motivación es legítima. Es legítimo también la recompensa. Porque, hermano, Dios te salvó, pero la recompensa es algo por tu servicio. Por tu servicio, hermano. La recompensa es el servicio que tú le hagas al Señor, que le hagas a los hermanos. Es tu vida, tu conducta de fruto, de obras. Porque esto no se queda aquí. Yo soy salvo por fe. Entonces, ¿dónde están las obras? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el hacer? El reino de Dios se mueve con los que sirven, con los que trabajan, con los que están aquí, con los que se mueven, con los que son fieles, con los que ofrendan, con los que diezman. Todo eso se mueve el reino de Dios. Todo eso mueve el reino de Dios. Pero yo lo hago por amor, por agradecimiento y porque Dios dice que hay recompensa. ¿Por qué no? Eso es legal. Porque no deja a nadie sin recompensa. Seguimos, hermano. Seguimos en la otra, mi hermano. Las motivaciones legítimas también por cumplir un llamado. O sea, si tú sientes que Dios te ha llamado a algo y tú no estás trabajando en el asunto, no estás trabajando, no te estás motivando, no te estás poniendo a la orden. Hay gente que tiene el don o el talento enterrado, vamos a decir, que no se ha acercado a los líderes, a los pastores. Pastor, a mí me gusta hacer, yo amo hacer tal cosa, yo soy buena en esto, yo quiero hacer tal cosa. Decir, la oportunidad siempre hay. ¿Y qué pasa? Cumplir el llamado. El llamado, a lo que Dios te llamó, tú siempre eso siempre va a aflorar, a explotar. Dios siempre, tú vas a sentir deseo de estar allí. Si es el llamado de servir, de predicar, de evangelizar, anhelas un pastorado, te estás preparando en la palabra porque tú sabes que Dios te llamó al pastorado. Tú sabes que algún día Dios te va a entregar ovejas, te va a entregar gente a que guiar. Y dice la Biblia que el que anhela pastorado, buena obra desea, hermano. Yo por lo menos, si me ponen a escoger, yo quiero ser evangelista. Si me ponen a escoger, yo quiero ser evangelista. Porque el pastorado, hermano, es algo muy fuerte. Por eso las personas que están aquí, de pastores en esta congregación y en cualquier congregación donde usted vaya, honrelas, considérelas. ¿Por qué? Porque es un trabajo duro, hermano. Es un trabajo duro. Si la iglesia tiene 1000, 2000, 3000 miembros, 150 que sean, esas son 50 personas de las que tú tienes que dar cuenta, de las que tú tienes que dar cuenta, de las que tienes que responsabilizarte en su vida espiritual. Saber, canalizarlo, atenderlo, orar por ello, ministrarle. Tiene que ser un llamado que sale del corazón, que a ti se te quita el sueño y el hambre por hacerlo. Porque solo Dios da ese llamado y esa fuerza.
Pero alguien que tenga una motivación incorrecta de que quiere ser pastor, porque quiere tener poder, porque quiere tener una iglesia y tener gente, es una motivación incorrecta. La motivación tiene que ser el amor, el servir y el cumplir el llamado. Así que yo también los motivo a que dentro de ustedes, en su corazón, también busquen cuál es su llamado para este tiempo, cuál es el llamado en el que van a poner al servicio del Señor. Servir con temor y temblor es una motivación legítima, pero que tiene un aspecto negativo. ¿Recuerdan Hebreos donde dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Entonces la Biblia habla de las advertencias. Si Dios no perdonó a los ángeles que estaban en el cielo, tampoco te perdonará a ti. Si pisoteas la gracia de Dios, ¿qué recompensa o qué sacrificio más se hará por el pecado para el que peca deliberadamente? Si ya tú sabes que adulterar es pecado y tú sabiéndolo adulteras deliberadamente, Cristo no puede volver a morir en la cruz por ti, porque ya no hay otro que vuelva a morir por ti. El sacrificio está allí. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a servir con temor y temblor, también pensando en las advertencias. Entonces nosotros estamos en el temor de Dios porque hay advertencia para el que peca deliberadamente. Y hay un aspecto positivo en el sentido del temor y la reverencia que adora a Dios, que motiva a los cristianos con temor y temblor. Entonces, es importante que nosotros en nuestro corazón digamos, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué canto? ¿Por qué adoro? Muchas veces en el camino se nos olvida por qué servimos a Dios. Por eso el Señor dice, párate en los caminos y mira hacia atrás de donde yo te saqué. Él siempre nos manda a recordar que volvamos al primer amor, que recordemos siempre en qué parte del camino perdimos la unción, perdimos la presencia. Cada vez que vamos por el camino hay puntos donde las personas pierden la presencia de Dios, pierden la presencia. Ay, que estoy llorando y no siento nada, siento que Dios está lejos. Analiza dónde perdiste la presencia, porque así como uno sale corriendo a buscar el celular donde se le quedó, a uno no le importa si llegó tarde al trabajo, si perdió el autobús, pero si tú te buscas que no tienes el celular, ¿a cuánto le ha pasado? ¿Verdad? Hermano, uno sale corriendo. El celular. Dios mío, lo dejé aquí, lo dejé allá. O sea, el celular. Es que ahí tengo las cuentas, ahí tengo esto, ahí tengo todos los contactos. Mira, cuando se te queda el celular, si así como nosotros nos ponemos, cuando se nos olvida o se nos pierde el celular, nos ponemos cuando perdemos la presencia de Dios, cuando perdemos la intimidad, cuando perdemos esa comunión y corriéramos a buscarla otra vez, esta iglesia estuviera ardiendo en fuego, como el fuego que descendió ahí. Estuviera ardiendo en fuego, hermano. Pero esa pasión y ese anhelo nosotros no lo tenemos como la tenemos por celular o salir corriendo, sí, ya, corriendo. ¿Cuál es la motivación? Entonces, la motivación que nosotros tenemos con Dios es una motivación que el aspecto positivo, que es reverente, que nosotros servir al Señor por la motivación correcta. Y esa es la enseñanza que nos deja, que Elías, a pesar de ser un hombre que hizo descender el fuego del cielo, a pesar de que es un hombre que Dios lo usó para confrontar a toda una nación, y aunque él se sintiera solo, y tuvo la gloria de quitarle la cabeza a 400, hermano, ¿cuántos somos aquí? Vea para cada lado. ¿Cuántos somos aquí? Vea para cada lado. 30. Imagínense 450 en hilerita, cabezas cortadas. 450, hay que verle la cara, hermano, a 450 profetas de Baal descabezados ahí, de la grandeza de lo que Dios hizo, ¿verdad? Quitando al impío, quitando a los falsos profetas, porque estaba escrito en la ley que era el castigo de los falsos profetas. El Señor demostró que eran falsos profetas y se cumplió el castigo. Tenían que morir irremediablemente el falso profeta. Si Dios te ha dado a ti don de profecía, no profetices por profetizar, porque aunque tu cabeza no ruede, la presencia de Dios sí en tu vida. Hay gente que anda, así dice el Señor, Jehová te dice, Jehová, y así el Señor no le esté diciendo nada.
ponen la mano y profetizan, porque la gente no puede ver que alguien habla por Dios. Van allá, órame tú, ponme la mano tú, y ponen a la persona prácticamente para que le diga cosas. ¿Por qué? Porque tienen necesidad, porque no escuchan ellos mismos la voz de Dios en la intimidad, quieren que otros se la digan en el oído. Si Dios mismo te la puede decir a ti, no tiene necesidad que otro venga tú buscar. Yo tenía una hermana que cuando tenía problemas con el esposo, uno no la encontraba en la casa porque ella andaba buscando todas las hermanas de la iglesia que tenían don de profecía. ¿Dónde está Yaneli? Está en casa de Marta. ¿Y qué hace ahí? Que fue para que le orara, para ver que Dios le profetizaba si el marido volvía o no volvía. ¿Y dónde está Yaneli? Otro día, calle María. Todos los que tenían don de profecía, mi hermana estaba metida ahí cuando tenía un problema. Y una vez yo le dije, mi hermana, yo te voy a decir algo. ¿Tú eres hija de Dios? Y él me dijo, yo sí, claro, yo soy el Señor. ¿Y tú tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Y tú tienes necesidad de andar de casa en casa de tu hermana que dice que tiene un don de profecía? Entonces, una le decía, ese el Señor te dice que ese hombre no es para ti. Y al otro día cuando iba a la casa de María, ese es el hombre que yo te di. Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Es o no es? Te toca a ti orar. Porque si hay algo que hace una profecía, es edificar la iglesia. Es edificación de la iglesia. Está claramente que dice que la profecía es para edificación de la iglesia. No es para estarle dando marido a nadie ni quitándoselo, ni diciendo quién va a ser presidente y quién no va a ser presidente, hermano. Eso es pura locura. El don de profecía es un don escondido con Cristo en Dios, en la manifestación de la intimidad de su pueblo, cuando su presencia se manifiesta para confirmar, reafirmar, establecer en alguien la conducta y el don de alguien. Es malentendido. Don de profecía. Alguien dijo estos días, mi hija es profeta, mi hija viene de tal parte y vamos a establecer una congregación porque mi hija es profeta. Yo decía, el apóstol Juan, es Juan seguramente, Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa, hermano? La profecía es un don que se puede manifestar en cualquiera de ustedes, porque el espíritu de profecía Dios lo puede manifestar en un momento donde Dios te da una palabra, una confirmación para eso, y Dios te puede guiar como dirigió a Pablo. Pablo, ve para acá, Pablo, ve para allá, y se puede manifestar. Pero cuando nosotros adoramos al Señor con la motivación correcta, el Espíritu de Dios, hermano, nos va a guiar. Y les voy a decir algo. Hay puntos de inflexión que en mi vida también están, que yo le estoy orando al Señor, y los hermanos saben que yo quiero algo, quiero varias cosas, y le estoy orando a Dios por eso. A veces oro menos o más que otras veces, y a veces digo, bueno, Señor, haga tu voluntad, y a veces vengo con esa fiebre, dale, como eso que estaba, Señor, dame, y otras veces, bueno, a tu voluntad, y luego vuelvo otra vez, voy descansando y voy pidiendo. Pero ¿qué pasa? Nunca des un paso en un punto de inflexión de tu vida sin haber escuchado lo que Dios te quiere decir, porque somos hijos de Dios y nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y si nosotros, hermanos, tenemos que dar un paso en nuestra vida, ¿con quién me voy a casar? ¿Compro esta casa? Un hermano que quiere comprar una casa me decía, yo voy a orar a Dios para ver si esto es de Dios. Yo le decía, no, ¿cómo que va? Dios no te va a decir que no, dale. Cuando llegué a la casa, el Espíritu Santo me dice, ¿y por qué tú le dijiste que no podía orar a mí? Yo llegué pidiendo perdón a ese hermano. Hermano, perdóname, la furia mía de que no dejaras pasar la oportunidad me hizo pecar contra Dios. Decía, ¿cómo no va a querer Dios? Claro que quiere. Le respondí yo por Dios. Y el Señor me regañó en la intimidad de la casa. Me trajo ahí mismo ese momento y me regañó. Entonces, hermano, nosotros tenemos que en nuestro punto de inflexión, en punto de decisión, va a poner un negocio, va a quitar el negocio, se va a mudar de lugar, se va a ir para otro lugar, va para otra ciudad, se va para su país, va a venir alguien, hermano, ore a Dios por todo, tanto para que quite los tropiezos como para que nos diga si es sí o si es no, pero que su voluntad vaya por delante de todas las cosas de nuestra vida. Amén. Pastora, yo quería
con respecto a eso de la profecía, decir también algo. La profecía no soy yo como persona o como cristiano, hombre de Dios, que sale de mí. La profecía es una palabra de ciencia que sale de la boca de Dios y llega a mi vida a través del Espíritu Santo y se convierte en profecía en el momento que yo la digo. Pero es una palabra de ciencia que sale de arriba, viene de arriba directamente. El Espíritu Santo me dice, habla. En el Antiguo Testamento, Dios era el que hablaba directamente con el profeta y era el intermediario, ¿no? Sí. Pero ahora no, porque ahora, como tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios, es una palabra de ciencia, sale, llega a mi vida y se convierte en profecía cuando yo la digo, pero sale de allá, no sale de mí, no soy yo que digo, voy a profetizar aquí esto y no funciona así, porque no soy yo el que debería decir, yo profetizo, no, eso sale de arriba, viene aquí, entonces yo lo digo. ¿Entiendes? Y por eso nosotros ahora tenemos esa comunicación que antes no la tenía el pueblo, ahora ya la tenemos por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ya nosotros hablamos con el Padre. El Espíritu Santo nos conecta. Cuando llegamos a la oración, nos humillamos ahí y eso es una conexión automática y ya Dios nos puede hablar a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que el creyente debe saber, que no es una cosa que sale de la persona, como decías antes, que la gente dice, están desesperados poniendo y diciendo, Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Deuteronomio 18 al 20 lo dice, que aquel que diga, Jehová dijo, Jehová no ha dicho nada, tal profeta morirá. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado en decir, mira, Dios te está diciendo. Cuando Dios no ha dicho nada, es una cosa propia, es una cosa de mí, que de repente yo me puse a ver las redes sociales y vi algo ahí, entonces veo a la persona y voy y le digo, mira, Dios te está... Y Dios no está diciendo nada. Y queremos involucrar a Dios, incluir a Dios en situaciones, cuando Dios no ha hablado, cuando Dios no ha dicho. Ciertamente no estamos en el Antiguo Testamento, ciertamente no nos va a cortar la cabeza, así como salía en el Antiguo Testamento. Pero eso nos va a repercutir a nosotros delante de los ojos de Dios, porque estamos diciendo, Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Por eso debemos nosotros tener mucho cuidado antes de decir, mira, aquí el Espíritu Santo me está diciendo esto. Amén. Por eso debemos tener mucho oído o mucha atención y prestar mucha atención cuando prestamos nuestros oídos a oír palabras de otro, que otro diga. Nosotros tenemos que tener el oído muy presto a... No, que Dios te dice, no, Dios no está diciendo nada, porque Dios es el Espíritu Santo que está dentro de mí el que me dice, mira, tú tienes que hablar esto, y eso no, ciertamente hay personas que Dios le da ese don de la profecía, que tiene diferentes propósitos al Antiguo Testamento, de ahora, pero cualquier persona puede decir, porque cualquier persona se puede parar ahí. Y si una persona que está en rectitud delante de los ojos de Dios, el Espíritu Santo le pone palabras, dice algo, y cualquiera que está aquí dice, suena conmigo, porque es que eso me está pasando a mí. No necesariamente tiene que tener el don de profecía. Hay personas que sí tienen el don de profecía y hablan y te dicen, mira, el Espíritu Santo te dice esto, esto y esto. Y tú dices, no, sí, te lo está diciendo porque me lo está diciendo. Pero debemos de tener cuidado con eso. Amén. Y generalmente cuando el Señor te habla a través de una profecía, Él te viene a confirmar algo que ya a ti te lo había dicho. Y que tú necesitabas una confirmación. Y tú dices, efectivamente, yo estaba esperando esa confirmación. Esa palabra. Y sabes que Jehová te habló. Así como cuando mandó a Ananías que Pablo, mira, va a venir, tú lo vas a encontrar en la calle a la derecha, te vas a meter aquí, tú vas a encontrar un hombre. Le dijo a Ananías dónde era y con quién se iba a encontrar. Y a Pablo le dijo, va a venir uno así, así, asado, que te va a hacer esto. Así que cuando se encontraron, ya Dios le había hablado a los dos. Y no había ninguna pérdida. A Pedro cuando le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. O sea, ya Dios a los dos también le había hablado. Entonces Dios nos confirma. Entonces, en las personas que andan en esa incertidumbre, hermano, buscando que con el aceite o el altar de otro te confirme algo con un desespero, solo mira que tú descuidaste tu propio altar, que tú descuidaste tu propia intimidad. Si todos nosotros tenemos el propio aceite, tú no tienes que andar detrás de otro. Ahora, que tú te juntes con una hermana, vamos a orar que tengo gozo y yo tengo una petición y Dios te confirme. Pero como andaba mi hermana,
que andaba de casa en casa y una le decía, no es tu marido, es tu marido, Dios te tiene otro, un varón perfecto para ti. Y Dios, mira, la tenían tan desordenada en la cabeza que nosotros la tuvimos que sentar a ella. Pero hermana, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo es posible que tú estés una mujer que ya debe estar enseñando, que debe ser maestra de la palabra, esté de casa en casa de las ovejas para que le profeticen? Si el marido va o no va. Bendito sea Dios. Y esto, hermano, es la confusión. Cuando las personas dejan la verdadera adoración y la verdadera intimidad, comienza la confusión que tenía Israel. Falta de discernimiento espiritual. Y Dios nos llama como líderes a tener discernimiento, hermano. Discernimiento. Y más en este tiempo, donde a lo bueno lo van a llamar malo, lo malo bueno, donde Satanás va a venir como ángel de luz. Y más que todo, hermano, les voy a decir algo. Satanás trabaja mucho, pero fuertemente, que tú ni cuenta te das, en el desánimo, porque él es el único que trabaja aquí para atrasar todo lo que está para ti, lo que Dios te quiere dar, para que tú te desanimes, para que tú digas, Dios no me escucha, para que tú digas, esto no va. Pero tú con tu boca sigues declarando, el Dios que yo tengo es mi proveedor, Él es el único que trabaja por mí. ¿Por qué? Porque así como de repente vino este fuego y Elías no tuvo que pasar 6 horas orando, sino que dijo, Jehová, así como tú me dijiste, yo he hecho. Respóndele a este pueblo quién es el verdadero Dios. Y ya está, se consumió todo con el agua. Cuando nosotros oremos, hermano, que nosotros nos toque ministrar y nos toque hablar, uno siempre tiene que tener esa clave. Decir, Señor, tú dijiste que cuando nos congregáramos 2 o 3, o cuando oráramos, tú escucharías desde los cielos, que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Y conforme a tú estás diciendo que fuésemos y predicáramos, siempre busque la legalidad de la palabra cuando usted va a ministrar, en función de cuál palabra o cuál mandato usted está haciendo eso en el mundo espiritual, y establezca la legalidad de su acción a través de la palabra de Dios. Porque en base a qué usted está haciendo eso. Porque, por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, ir a orar a un lugar, y yo le dije a los pastores, necesito ir a un lugar a orar. Yo necesito la autoridad del pastor de una beca de aquí, porque se trataba, por lo que se tratara. Y sí, vaya, bendígame, pastor, vaya, bien. Nosotros tenemos que aprender principios de autoridad espiritual, principios de sujeción y de obediencia y de humildad, porque el Señor mismo, siendo Dios, aprendió la obediencia y se sometió a Juan para que lo bautizara, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender obediencia, porque el Señor aprendió la obediencia a través de la cruz. ¿Por qué, hermano? Porque Él no quería. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como tú quieras, sino como tú quieres. Amén. Y esos son los momentos de sacrificio, hermano, donde nosotros, por amor a Dios, a veces no queremos hacer cosas, pero nos esforzamos porque es así como Él quiere, no como nosotros queremos. Y muchas veces, yo voy cuando sienta, yo hago tal cosa cuando salga de mí, yo planifico esto y el otro, hermano, y es pecado. Y es pecado, nosotros cometemos pecado. Pero por eso, Señor, la gracia del Señor nos guarda, nos cubre. Porque si no fuera por su gracia, hermano, ya le digo yo que ese mismo fuego que cayó allá hubiese caído aquí, ese poco de cabeza fueran las de nosotros, si no fuera por su gracia de esos profetas. Seguimos aquí, hermano. El desafío del fuego, el acto de fe de Elías hizo una manifestación de un poder divino. Esa seguridad con la que Elías vino, va a descender el fuego, porque Dios se lo había hablado, hizo que se manifestara el poder divino. Impacta al pueblo. Cuando tu fe se activa, tú vas a ver los milagros, y no solamente tú te vas a bendecir, sino los que están alrededor de ti van a ver lo que Dios está haciendo contigo. Pero cuando tu fe se activa. Seguimos, hermanos, ya vamos a terminar. Elías en Oreb, ya hablamos de esto, que después del éxito él se enfrentó. En conclusiones, vamos a concluir. ¿Qué aprendemos de Elías? La historia de Elías nos muestra el poder de la fe, la oración y la fidelidad a Dios, incluso en medio de desafíos y de adversidades. Justamente ahí es que se manifiesta el poder de Dios. Nos enseña que a través de su valentía y confianza en Dios y búsqueda constante de su presencia, Elías logró presenciar milagros y cumplir con la voluntad de Dios. Hermano, no te extrañes si un día tú estás gozoso, brincando y saltando, y al otro día tú estás triste.
Porque Elías un día brincó y saltó cuando Dios le dio la gloria y al otro día estaba en la cueva. Estaba deprimido, estaba triste. Mucha gente piensa que porque somos cristianos no vamos a pasar por tristeza. Nosotros nos entristecemos mucho, hermano. ¿Por qué? Porque este mundo da tristeza. Porque cada noticia que tú ves, tú te entristeces. Porque cuando tú ves a la gente perdida, tú no te puedes gozar. Porque tú sabes que a este mundo le está llegando su fin. Que ya el tiempo de la gracia se está acabando. Y tú sabes, hermano, tanta gente que te pasa al lado que se van a perder. Que se van a perder, hermano. Y nosotros decíamos, Señor, activa nuestra boca. Pero Él mismo dijo, la mies era mucho y los obreros eran pocos. Y los pocos que están no abren la boca. Los pocos que están no abren la boca. Entonces es triste. Es triste ver las noticias. Es triste ver lo que se avecina. Es triste ver lo que se acerca. Y nosotros mismos estamos inmersos en adormecimiento. Hay que orar para que el Señor traiga despertar, traiga propósito, traiga motivo y nos alinee, hermano, a su voluntad y a su gracia. No podemos perder el foco de lo que somos y por qué estamos aquí y para qué vinimos y por qué vivimos. No podemos perder el foco de acomodarnos como se acomodó Lot en Sodoma y Gomorra, que se acomodó. Yo a veces le digo, Señor, yo sí quiero tener una casa y tener un piso, no piso, yo quiero una casa y tener mi familia, porque es como una forma de decirme a mí o de decir, mira, yo no voy a estar con mi cuerpo aquí y mi mente allá donde tengo la casa. Yo también quiero tener un hogar aquí, que yo diga, esta es mi casa, la casa de mi familia, y asentar como cabeza en el lugar. Es como asentar. Yo le he pedido esto a Dios, porque yo estoy aquí, pero mi casa está allá. Y es como un pensamiento que dice, en cualquier momento vuelo para allá. Yo no quiero estar así. Yo quiero estar en un lugar y estar en un lugar. Si el Señor me dice, pues nos vamos. Pero nosotros, hay pensamientos que son tuyos, pero tú tienes que orar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a ti se te pueden venir 1000 pensamientos, pero solo Dios dice que tiene el verdadero consejo, la verdadera dirección para decir, no es por aquí o es por allá. Anda por aquí, vete por aquí. Apártate de allá, agarra de aquí. Nosotros necesitamos su dirección, pero en todo, hermano. Mira, en lo más mínimo que usted piense, órele a Dios, porque solo piense. Si el Señor dice que oremos por el pan de cada día, que va a la letrina ese día, ¿cuánto más no vas a orar por tus hijos, por tu casa, por tu esposo, que tienen más duración, por tu vida espiritual, por tu familia, por los que no conocen, por tu sociedad, por tu ciudad? Si tú oras, Él te dice, ora por el pan y bendícelo, que se va para la letrina. ¿Cuánto más no vas a orar por todo lo demás? Pero nosotros perdemos el foco, nos olvidamos que nuestra vida aquí depende de Dios. En conclusión, también tenemos que algunos creerán en Dios, no creerán en Dios, así vean milagro y fuego del cielo. No van a creer en Dios. O sea, no diga, Señor, que se sale. Hay un movimiento que dice, viene un último avivamiento, los paralíticos se van a preparar, las manos van a crecer, gloria a Dios, que venga, amén. Pero el que no va a creer, ni aunque un enano se ponga como Arnold Schwarzenegger delante de él, va a creer. No va a creer, va a pensar que es un hipnotismo, que tengo una afección en el cerebro, que están diciendo que hay una afección visual que hace que la gente vea los demonios en la cara de los demás. Y nosotros estamos viendo que Satanás está preparando lo que se va a manifestar en la gente, que la gente no lo vea raro, que le van a ver los demonios. Ya la legalidad que Satanás tiene en el mundo es tal que el hombre le ha dado, que los demonios no se van a manifestar cuando se endemonien, no, se van a manifestar tú viéndole la cara y le vas a ver el demonio en la cara. Es que ya no están hablando en Estados Unidos de una enfermedad, de una afección visual que va a hacer que tú le veas a la gente la cara y es como un demonio y no tiene cura. Solamente te mandan una pastilla, algo no tiene cura. Eso es invento de Satanás, porque las tinieblas se van a manifestar. Y para que la gente no tenga una explicación de antemano, dice que va a ser una afección visual. Pero los entendidos sabemos de qué se trata, que no es ninguna afección visual, sino que las tinieblas se van a manifestar. Los no de Dios son una manifestación de su amor y cuidado. ¿Qué decía Elías? Quítame la vida. ¿Para qué yo voy a vivir? Mátame, decía él, quítame la vida. Si las palabras que tú dices nada más por decirlas tuvieran poder, el Señor le hubiera quitado la vida. Pero gracias a Dios que no le respondió la oración, Él quedó vivo y cumplió su propósito. Si por cada cosa que nosotros decimos en momentos de crisis o de angustia o de tristeza,
Dios fuera y ejecutara esa palabra, aquí no tuviera uno vivo. Porque más de uno aquí ya, caramba, Señor, ¿para qué vine? ¿Para qué me fui? Porque cuántas veces no nos quejamos. Aquí no hubiera nadie. Pero Dios, que es bueno, nos concede conforme a su voluntad. Los siervos de Dios deben aprender a descansar y entender que no está solo en la misión, que la obra es de Dios. Ciertamente tenemos que estar firmes, tenemos que servir, tenemos que hacer, pero el extremo de no descansar, hermano, hay pastores que se han suicidado, pastores que no tomaron vacación, no tomaron descanso, se llenaron de problemas, se deprimieron y se suicidaron. En el tiempo del COVID, varios se suicidaron, unos cuantos vi en la noticia. Entonces, no crea que la depresión y la tristeza no vienen para un hijo de Dios. La depresión y la tristeza llegan. Hay cristianos, cristianas, líderes que caen en depresión y no lo dicen, están callados. ¿Por qué? Porque necesitan el apoyo, porque necesitan, trabajan demasiado y el exceso de trabajo, sueño, vigilia, causa afección. Entonces, el hombre de Dios y el que le sirve a Dios tiene que saber que tiene que descansar, que tiene un tiempo para descansar y parar, que no porque deje de hacer la obra de Dios se va a caer, porque es una forma también egocéntrica de pensar. Si yo dejo de abrir, si yo dejo de venir, si yo dejo de hacer, esto se va a caer. Y es mentira, hermano. La obra de Dios no se cae, porque las puertas del Hades, ni nadie. El Señor levanta piedra, el Señor levanta lo que están escondidos, lo que están allí, pero la obra de Dios sigue. Ninguno es indispensable. ¿Por qué? Porque el honor es el del que sirve. Cuando uno está sirviendo, no es que Dios te necesita, te está dando el honor de servirle. Porque Él levanta piedra y Él tiene siervo y Él fue el que hizo al hombre y Él se levanta, se provee de siervos. Los siervos de Dios tienen que aprender a descansar. Si una persona cae en tristeza, siempre necesitará descanso, renovar fuerza, hacer cambio, compañía, ayuda. O sea, no nos quedemos solo con nuestra tristeza, con nuestros pensamientos, con nuestras angustias. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar consejo, tenemos que, mira, aquí yo venía la semana pasada y había ambulancia, ¿y qué pasó? Un niño de 14 años se lanzó por aquí. Y eso no sale en las noticias. Hay mucha depresión, señores que se lanzan del hospital, señores que ya no quieren y se lanzan del hospital. Si una persona cae en tristeza, va a necesitar descanso. Se necesita descansar. Hay que saber el momento de inflexión donde dice estoy agotado, necesito hoy, mañana y pasado descansar. Somos cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y como espíritu, alma y cuerpo tenemos que atender los tres. Dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles y en paz para la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, ya terminamos con esta, ¿no? Sí, es la última. Entonces, hermano, la invitación, renovar la fuerza, no haga nada en un punto de inflexión sin orar a Dios. No sé cuál es tu punto de inflexión en esta hora. No sé cuál es tu punto de inflexión, pero sé que cada uno de nosotros tiene un punto de inflexión donde las cosas llegaron, cambiaron y agarraron otro curso. En ese curso tú necesitas de la mano del Señor seguir orando, seguir pegado a Él, seguir con su consejo. Todos nosotros necesitamos eso.